Amigos y amigas, muy buenos días. Estamos en el Sol de las Noticias. Transmitimos desde Tegucigalpa, Honduras, para todo el mundo con una cobertura espectacular. Tenemos ya en el set principal a una joven y muy bonita invitada para hoy. Ella es Kenia Torres Florentino, periodista deportiva. Ha recibido el premio Diógenes Cruz García como periodista del año. Actualmente labora en el programa Fútbol de Tacón de HRN y es conductora de televisión en TV Azteca de Honduras. Ha laborado además en Diario El Tiempo y en Todo Deportes de Televicentro. Hay muchísimo más que conoceremos con la entrevista de hoy en el Sol de las Noticias. Adelante, señores periodistas. Buenos días, gracias don Fran, buenos días, Kenia Torres Florentino. Muy buenos días, la verdad que Alan, es un gusto estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de poder compartir experiencias y, por supuesto, platicar de este apasionante mundo de los deportes, ¿no? Y en general del periodismo. Bueno, pero también nuestro objetivo es de conocer de Kenia Torres. Lo de los deportes nos vamos a encargar en el segundo tiempo. Ah, perfecto, perfecto. O en el tiempo extra. El tiempo suplementario. Sí, el fútbol de tacón lo vamos a dejar para después. En un ratito vamos a hablar de eso. Ustedes decidan, ustedes mandan. Hay tanto que hablar con usted que bueno, como hay que empezar por algo interesante, que usualmente no conocemos de las figuras públicas, de su origen. Ajá. ¿Dónde nació usted? Yo nací en el Porvenir Francisco Morazán, es un municipio del norte de Francisco Morazán. Nací un 20 de diciembre, con la vida normal de un niño de pueblo, ¿no? Mi madre era muy amante de la lectura, de los libros. Mi padre pues era un apasionado de la ganadería, de la minería. Soy la mayor de 8 hermanos del matrimonio de mi mamá y de mi papá. Mi papá tuvo otros matrimonios, así que vengo de una familia súper numerosa. ¿Son 8 ustedes? ¿Y sí, en total son como unos 20? Un poquito más. Yo pensé que iba a exagerar. No, lo que pasa es que tuvo varios matrimonios mi papá y siempre fueron familias numerosas. Por ejemplo, el primer matrimonio, 5 hermanos. El segundo matrimonio, 9 hermanos, ahí vaya haciendo la sumatoria. 14, ok. Más 8. Sí. 22. Exactamente. Y esos son los del matrimonio, porque sí, la verdad, en los pueblos que de matrimonio... Sí, de esos señores que son patriarcas y pues mi papá era una persona muy respetada, muy querida, un hombre honorable. De esas personalidades que todo el mundo conoce, no solo en el pueblo, sino que en los alrededores. Y la verdad que todavía, él falleció ya hace muchísimos años, todavía se habla mucho de él, ¿no? De quién era Víctor Torres González. Él era originario de Cedros. De Cedros. Ahora, cerca, ¿verdad? Muy cerca del Porvenir, sí, muy cerca del Porvenir, sí. Está el Porvenir, de ahí hay varios periodistas, Lesma Morazán, Renato Álvarez, son del Porvenir. Es cuna de periodistas y de grandes futbolistas, como fueron los hermanos Flores Maradiaga, Juan Alberto y Javier Flores. Que tuvieron la oportunidad de jugar fuera del fútbol hondureño. Claro que sí, en el caso de Juan. Conocí yo, bueno, creo que Kenia no había nacido cuando yo conocí este municipio, allá por la década de los 80. Y era un pueblo bastante bonito siempre, pero complicado en eso de la carretera. Ahora hay una bonita carretera. Claro, sí, yo recuerdo de niña que los viajes a Tegucigalpa eran una verdadera travesía, porque la carretera era de tierra muchísimo tiempo. No, ahora eso es otra historia, ¿no? Muy bonito, pero siempre fue un pueblo muy pujante, muy ganadero. De hecho, el Porvenir antes era una aldea de cedros, hace muchísimos años. Y dado el desarrollo, ¿no? Se independizó y se hizo municipio. Ahora, ¿hasta qué edad estuvo usted Yo estuve toda la escuela primaria, la secundaria, y luego me vine a Tegucigalpa a estudiar magisterio en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, y me gradué de maestra. Y luego, yo quería ser escritora, pero no encontraba todavía como una carrera afín, ¿no? Y llegué a la escuela de periodismo. Recuerdo que había un grupo de periodistas experimentados ahí que ya trabajaban, algunos de ellos en medios de comunicación,
pues me dijeron, mira, ¿y por qué no estudias periodismo? Y ellos me ayudaron porque antes era posible en la universidad que uno revolvía las clases, ¿no? Yo de entrada matriculé introducción al periodismo, introducción al derecho, cuando ahora hay que llevar un orden cronológico. Y fue así como me empezó a gustar, ¿no?, esta apasionante carrera del periodismo. Okay. Ahora, ahí en esto de la comunidad, porque no es lo mismo crecer en ciudades como estas, sí, como sí, Tegucigalpa, pero como mi abuela antes nos daba alternativas, que nos íbamos a bañar a los ríos cercanos, a las quebradas, nos escapábamos de la escuela. ¿Alguna vez ocurrió o con qué frecuencia visitaba el río usted o se iba con sus amigos? Fíjese que de hecho mi mamá, la familia Florentino, es originaria de una aldea del Porvenir que se llama Los Horcones. Por Los Horcones pasa el Río Grande, ¿no?, que afluencia del río Choluteca, que es una maravillosa zona ganadera, hermosísima. Pero fíjese que mis padres, y en el caso de mi mamá, eran muy cerrados con nosotros. El punto es que nosotros somos 6 mujeres, yo soy la mayor, 2 hermanos varones. Entonces nos cuidaba mucho, no nos dejaba salir, y la vida nuestra era de la escuela a la casa. Ni siquiera teníamos la posibilidad de tener así muchos amigos. Entonces ya nos congregábamos, digamos, todos los hermanitos en casa durante las tardes a escuchar las enseñanzas de nuestra madre, los sermones para nosotras las niñas, los peligros que en ese tiempo pues no estábamos expuestos a tantos peligros como ahora los niños, y a leer mucho en mi caso. Y aparte yo tenía ya el gusto por los deportes, entonces me gustaba mucho la lectura sobre los deportes. Fíjese que no había luz eléctrica. Funcionaba una planta en el pueblo, entonces ya recuerdo que como a las 11 de la noche ya se apagaban las luces. ¿Y con candil? Entonces, sí, bueno, en mi caso ya nosotras nos acostábamos y todo, pero yo me quedaba escuchando los programas deportivos de radio, los programas diarios, de los noticieros, y luego yo ya sabía los días que habían partidos de fútbol, que la introducción y la música era diferente. Imagínense una niña ya escuchando los partidos de Liga Nacional, las informaciones internacionales, y pues era totalmente diferente. Las noticias internacionales no eran del momento, no era lo que había pasado, por ejemplo, en la madrugada en España. No es como ahora, que la inmediatez que permite las redes sociales, la tecnología. Así que allí empezó el gusto por el deporte, sí, pero fue una niñez bastante normal, muy bonita. ¿Y con los novios? Ustedes tan elegantes, tan pero eso fue acá en Teu ya, ¿verdad? Lo de los novios. ¿O allá también? Allá empezaron los noviecitos. esas relaciones así de agarraditos de la mano. ¿Pero cómo hacía? Porque su papá era enojado, pues. Pues era medio escondidita, ¿no? Sí, porque imagínense la protección que tenía que tener mi madre sobre 6 niñas, ¿no? Y todas, yo era la mayor, seguía mi hermana Yalén, y así íbamos en ese orden. Siempre se delegan esas responsabilidades en las mayores. En las mayores, claro, porque eso era lo que nuestra madre, esa era su filosofía de vida, que las mayores teníamos que dar un ejemplo a las menores, ¿no? Entonces, yo siempre cuento la anécdota, y ahora nos reímos con mis hermanas, que cuando mi mamá se enteraba de que andaba algún chico por ahí calentando el oído, como decían ellas, siempre éramos familia. Entonces ella se enteraba y ya nos sentaba y nos decía, miren que esta persona es hijo de fulana y somos familia. Y todos éramos familia. En el pueblo, todo el que se acercaba a la familia. De esa manera nos alejaba los noviecitos. Ahora, ¿y no le ha pasado que tal vez llega a su pueblo y así tan elegante, tan bonita, tan famosa, y de repente alguien, ¿te acordás que fuimos novios? Sí, la verdad que sí, los amigos de la infancia, ¿no? Porque era todo tan inocente, sí. O sea, y siempre, como decíamos nosotros, ¿no? Tenían que ser a escondidas en las kermeses, pero yo siempre fui una niña muy reconocida, siempre fui modestia aparte, excelencia académica, me gustaba mucho el teatro, me gustaba mucho declamar, entonces participaba en los actos cívicos y siempre tuve esa condición de liderazgo, siempre fui presidenta de mi grado, entonces la gente en el pueblo por eso me reconoce. ¿Eres segura reina de la feria? Eso era por parte de mi mamá.
mi mamá siempre me inculcó eso. Mi mamá coleccionaba las revistas de la monarquía y de las Misses, seguía el Miss Venezuela, el Miss Universo y me llevaba revistas. Yo era un poco... seis bellezas ahí, ella tenía que estar preparándose para... Yo era un poco alejada, pero siempre terminaba participando en los concursos de belleza, que la India Bonita, que la Reina del Pueblo, por ella, porque entonces ella me inscribía y ella me animaba, pero lo mío era otro, lo mío era más desgarbado, el deporte, participar en las competencias de atletismo, me encantaba, entonces no andaba tan arreglada, digamos, siempre andaba deportiva y ella siempre fue así, de las enseñanzas que uno a estas alturas agradece, ¿no? Porque son situaciones que le inculcan a uno cuando es niño y jamás en la vida se le olvidan. No, y que parece que en los pueblos, ¿verdad? Como que la gente no, y en ese momento, imagínense que era limitado el tema de la energía eléctrica. Sí. Entonces uno cree que ahí las mamás solo están interesadas en lavar los trastes, lavar la ropa, tender la ropa, ir al río a traer el agua, ir a hacer la comida, a hacer la comida, que los hipotes vayan a la escuela, que vengan pero su mamá preocupada era muy visionaria por el glamour, o sea que sí, totalmente, no, era muy visionaria y aparte el hogar, no, muy cuidado el hogar. Mi mamá tenía un comedor y conocíamos a muchísimas personas porque era la parada obligatoria de todos los buses de la ruta que pasaban de Tegucigalpa, Cedros, El Porvenir, Marales, Sulaco, entonces era una señora ¿en qué parte ahí quedaba? A la orilla, sí, correcto, exactamente a la orilla de la calle. Tuvimos clientes de ahí porque íbamos con frecuencia. Seguramente. Esta pregunta es para el final, porque ya que habla del comedor, esta pregunta la hace Javier para el final. Perfecto. Que sí, les tocó cocinar. Es la del mundial, o sea, esta es la pregunta del mundial. Del mundial. Kenia, hay un fenómeno. A ver. Le cuento. Sí. Ok, tenemos 7 meses de tener este espacio para mujeres. Sí. 2017, este espacio solo han venido mujeres. Sí. Ok, pero nosotros en nuestra mente a las mujeres les encanta cocinar. Sí. Les fascina, pero ¿qué nos hemos encontrado estadísticamente? Que el no cocinan. 70%. No, casi el 90%. Casi el 80%. Viene acá y nos dice en televisión abierta, no gusta cocinar. Las mujeres. ¿Lo respondo ahora o al final? Pero depende, si normalmente tienen sentadas acá a mujeres profesionales, tal vez no es que no guste cocinar, sino que no hay tiempo, o sea, la exigencia... de todo. Profesionales perfecto. Oye, por favor, mire, si yo desarrollo la labor culinaria, por necesidad, pero si hubiese algún mecanismo para que yo no cocine, no cocino. Y no solo nacionales, ayer tuvimos una extranjera, puertorriqueña, nos dijo. Tampoco, no. No, yo sí hago mis intentos, bueno, imagínense, porque mi madre, una gran cocinera, mi tía, quien fue con Alejandrina, con quien vivimos, ya cuando venimos a Tegucigalpa, que era como que estuviera mi mamá, o sea, ahí no cambiaba nada la disciplina, era lo mismo. Muy buena cocinera, mis hermanas son muy buenas cocineras, yo hago el intento, pero sí me gusta, me encanta. ¿Especialidad? Las pastas, me fascina cocinar pasta, el pollo, me encanta, como sea. y sí, hago el intento, me gusta experimentar en la cocina, la verdad, a mí sí me gusta, pero claro, yo tuve el ejemplo de una madre que cocinó toda su vida. Ahora, se viene para Tegucigalpa y le toca entrar a la Universidad Nacional. Sí. ¿Verdad? Primero la escuela de la normal mixta Pedro Nuno. Ejercí un año, pero Dulce Infancia, las dueñas de la escuela son del Porvenir, entonces bueno, se dieron cuenta de que Kenia se había hecho maestra, me invitaron a participar ojo que sí apliqué para todas las pruebas porque también me apasionaba mucho la enseñanza, el magisterio, siempre pasé las pruebas con excelencia académica y nunca pude optar a una beca. No a una beca, a una plaza. A una plaza que es como lo ideal, ¿no? De un maestro. Usted de seguro no tenía ¿actitud? Alguien que le no, un padrino, sí. Un padrino. No, sí, nunca me gustó eso. Tampoco, y es que había el descaro en el caso de las maestras, creo que es el funcionario, son las funcionarias públicas peor tratadas desde el punto de vista de mujer. Lo sé, y hay muchísima experiencia. Algo que es inmoral, ilegal. Cuando alguien se hizo famoso aquí, la frase de aquella, bueno, profesora, le puedo conseguir la plaza, pero hay que sacarle de punta a lápiz. No, y tiene toda la razón. Hay muchas experiencias de colegas que yo conozco porque todavía me mantengo en el círculo del magisterio,
que tuvieron que atravesar por esa situación, ¿verdad? Algunas obligadas porque querían trabajar, por la pobreza, etcétera, etcétera, tuvieron que ceder. Bueno, en mi caso, yo apliqué las pruebas, no se dio, entonces empecé a trabajar en la escuela privada, en la dulce infancia tenía el 2º grado. Maravilloso fue, pero luego mi madre me obligó a renunciar porque ella fue de la mentalidad de que la cultura, el aprendizaje, la profesionalización es lo que te puede abrir ventanas y puertas en el mundo, y tiene toda la razón, ¿no? Entonces me obligó a buscar, a seguir superándome, y así ingresé a la universidad. Ok, entonces entra a la universidad y Sí. entiendo que ahí usted, no sé si conoció el amor ahí. No, ahí, no. O más adelante. No, y qué bueno que lo preguntas, porque bueno, ahora que es ex amor, Es examen. porque sí. Es que yo escuché un testimonio Sí. donde la mencionaron. Sí. Y en ese testimonio mencionaron que en la década de los 80, no sé si... No, fue en 90. No, entonces No, está pero- joven, Sí, hombre, sí, por sí. favor. No, pero es que hubo una persecución, una persecución a los periodistas de la época. Y Bueno, si usted habla de esa etapa de nuestra historia que todo el mundo quiere olvidar, ¿no? Cuando hubo desapariciones de estudiantes, de dirigentes y todo. Yo escuché que, no sé si no es que lo recuerdo, sino Ajá. que yo escuché un testimonio, lo que quiero identificar si era usted. Escuché una narración, Bueno, y usted dice que le tocó duro y que lo querían secuestrar una vez y que estaba con su pareja y que... No, eso no me pasó a mí. En esa época de los 80, pues yo todavía era una niña. He leído muchísimo sobre lo que pasó en esa época y la verdad que lo conozco muy bien. Pero creo que usted se refiere al que posteriormente fue mi esposo, mi primer esposo, ¿no? El padre de mi hija Andrea, que él como periodista, pues sí, fue una persona perseguida en esa época por sus ideales y por donde él trabajaba, ¿no? En los medios en los que él laboraba. Yo en esa época era una niñita. No Lo sé que si usted sí- quiere decir el nombre de él, pero Sí. usted lo conoció en el periódico. Sí, el periodista Noel Leiva. Ajá. Y qué bueno que lo toca porque mucha gente cree que... él trabajaba en Diario Tiempo. Sí. Entonces, mi primer trabajo como periodista deportiva fue en Diario Tiempo. Nos conocimos en el diario. Yo, la verdad que desconocía completamente que él era catedrático de la Escuela de Periodismo. Nunca coincidimos, nunca lo vi ahí en periodismo. Mi ingreso a Diario Tiempo tuvo que ver con otra persona, con el que era director de la Escuela de Periodismo, el licenciado Miguel Carías, porque él me daba la clase de radio. Entonces yo todos mis ensayos periodísticos, los trabajos que uno normalmente hace, solo de deportes. Y yo hablaba de mundiales de fútbol y hablaba de Juegos Olímpicos. Entonces no era normal, digamos, entre comillas, escuchar a una mujer hablando con tanta propiedad de temas que en ese momento eran exclusivos de los hombres, ¿verdad? Entonces el licenciado me preguntó, bueno, ¿y usted no habla de otras cosas? ¿No? Le digo yo, sí, es lo que a mí me apasiona. Entonces uno habla y escribe de lo que le apasiona, así, ¿no? Con tanta aprensión, con tanta alegría, digamos, y con excelencia lo hacía, porque yo pasé de manera solvente. Entonces él me invitó, me dice, yo dirijo una radio emisora que se llama RCN, no sé si todavía existe, Sí, ¿no? existe. Donde estaba don Jonathan Russell. Correcto. Estaba en el edificio Miramontes. Entonces me dice, allí hay un programa deportivo dirigido por el periodista Martín Ramírez, que deben conocerlo ustedes. Correcto, sí, hombre. Martín. Claro. Entonces, fue una filosofía de vida, enseñanza de mi madre y de mi padre, que si se te abre una puerta, ve qué hay ahí, si es bueno y si es honrado y si está dentro de lo moral, de los principios que ellos nos inculcaron en la niñez, pues explora, ¿no? Y eso fue lo que hice, precisamente empezando a estudiar periodismo. Y me lleva a la radioemisora, al programa de Martín Ramírez, Más Deportes. Y se dio la coincidencia que estaba en desarrollo lo que hoy conocemos como la Copa Centroamericana de Naciones, torneo UNCAF, donde participan todas las selecciones de Centroamérica. Pues Martín estaba hablando del tema y yo me involucré del tema. Y la gente empezó a llamar. Pensaban que era una periodista extranjera, ¿verdad? No, tal vez no por el acento, porque a veces erróneamente creemos que solo los extranjeros tienen capacidad y de sobresalir y todo. Y la gente empezó a llamar y gustó mucho mi participación. Bueno, tanto así que después me quedé definitivamente en la radio. El mismo día el licenciado Carías me dice, a unas puertas de acá está Diario Tiempo. La jefa de redacción de Diario Tiempo, la licenciada Vilma Gloria Rosales, es muy amiga mía.
Entonces, a usted le gusta escribir mucho y escribe muy bien, entonces vamos allá. Se dio la coyuntura de esas cosas en lo que uno dice, ahí está Dios presente, ¿no? O esto es para mí, no es para nadie más. Se había ido el periodista Luis Salles, que todavía es un periodista deportivo en el ejercicio, se había ido de vacaciones. Entonces ya me presentaron con la licenciada Vilma Gloria, pero ustedes no se imaginan, ustedes saben las salas de redacción abiertas, normalmente en la mañana están todos los periodistas, las periodistas, y cuando el licenciado Carías me presentó y la licenciada Vilma Gloria, bueno, ella es Kenia Torres, estudiante de periodismo, y viene a hacer la práctica acá, le vamos a abrir las puertas. Solo que la tienen que apoyar porque ella va al área de deportes. Ustedes no tienen idea de la reacción de los colegas. No creo que empezaron a decirle, porque no, hay algunos medios que son agresivos. No, una compañera nos contaba, fotógrafa. Sí, en el caso de ellos, pues, deporte, ¿y por qué no va a sociales? ¿Y por qué deportes? Pero no, deportes no es para una mujer. Entonces yo en mis adentros decían, bueno, ya les voy a demostrar que sí, deportes puede ser también para una mujer. Me quedé, el periodista Overton Whittaker, muy capacitado, estudiado en Alemania, siempre estaba con su cervecita al lado. Fue mi gran maestro empezando en Diario Tiempo. Entonces me dijo, bueno, vamos a ver de qué estás hecha. Está entrenando la Selección Nacional de Honduras en lo que antes conocíamos como La Burrera, que ya hoy eso ya no existe. ¿Por la granja? Exactamente. La Selección Nacional de Honduras, o sea, mis ídolos, ¿no? Yo tenía póster en mi cuarto de Gilberto Yergut, de Eduardo Bene, etcétera, etcétera. Vamos a ver de qué estás hecha. Y me manda con lápiz, cuaderno, mi grabadora, y me voy al entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras en mi primer día de práctica en Diario Tiempo. La reacción igual. O sea, sí habían antecedentes de colegas mujeres ya, de Alicia, de Evelyn Pineda, pero tal vez no un trabajo in situ, ¿no? Ya en entrenamientos de los equipos. Ella fue de redacción y no de campo. Y Evelyn es la esposa, no sé si de Giovanni. De Giovanni, todavía, sí, correcto. Uno de los periodistas que tiene más connotados, sí, enciclopedias. Una enciclopedia. Sí, y Evelyn también. Bueno, también prueba buenísima. De ello es que dirige una de las revistas deportivas especializadas. Tengo compañeros en la escuela de periodismo con ella. Sí, yo no la conocía todavía, entonces llegué al entrenamiento de la Selección Nacional y la reacción de los colegas en que andaba haciendo, que si pensaban que era novia de algún jugador o que andaba en busca de algún jugador, o que eso es lo que se piensa normalmente, ¿no? Entonces me preguntaron, periodistas que hoy conocidísimos en el mundo deportivo, que a quién iba a entrevistar. Entonces, la figura en ese momento de la selección era Bennett, porque jugaba en Argentina y era la gran estrella, su anécdota con Diego Maradona, entonces yo todo eso lo conocía ya. Y yo les dije, voy a entrevistar a Eduardo Bennett, y empezaron a burlarse, a reírse. Eduardo Bennett no le da entrevistas a nadie aquí, porque él se cree estrella y habla como argentino, que no sé qué, y yo callada, escuchando las cosas que decían y los piropos y todo, yo centradita, como me había enseñado mi madre. Entonces termina el entrenamiento y empiezan a hacer sus prácticas, sus ejercicios, y me acerco a Bennett y le digo, yo soy la periodista Kenia Torres y quiero hacerle una entrevista. Entonces me dice Bennett, muy educado, ¿y de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de tu trayectoria en Argentina, que no sé qué. Entonces ya me puso atención a lo que estaba diciéndole, y de verdad, para no hacerles larga la historia, me dio la entrevista y tuve la exclusiva para Diario Tiempo. Ahora, pero o sea, empecé bien. Ahí entonces nos cuenta de que hay un matrimonio. ¿Cómo le fue? Sí, bueno, trabajando ya en Diario Tiempo, Whittaker sale del periódico y se encarga el periodista Noel Leiva, no directamente del área de deportes, pero sí de ver un poco las notas deportivas. Entonces él revisaba mis escritos. Y recuerdo viniendo de un periodista como él, que es una eminencia. Muy bueno. Sí, muy bueno, y sobre todo en el periodismo escrito. Entonces me dijo, ¿usted dónde aprendió a escribir también? Porque aquí a Diario Tiempo era una escuela para los periodistas, o sea, una enseñanza increíble. Es lo que se contaba y lo que yo experimenté cuando llegué, ¿no? Sus políticas editoriales, su influencia en la vida política del país. Entonces, yo le comenté que desde niña siempre me gustó escribir, que leía mucho y no sé qué. Entonces, me hizo el gran comentario que a mí me hizo ver en ese momento, estoy en lo correcto. Son muy pocos los periodistas que vienen acá, que son noveles y que saben escribir también, me dice. Entonces, la animo a que siga escribiendo. Primero fue una relación absolutamente profesional de muchos años.
Y luego pues ya nos fuimos involucrando ya un poco más personal, ya hablar de temas más personales. Yo recuerdo que cuando yo me enfermaba, que padecía de asma, siempre estaba muy pendiente, conocí a su hijo y luego empezó, primero digamos que no tanto tan público una relación, porque claro, él estaba en una posición de jefe. Y bueno, empecé a conocer yo al gran maestro, al gran periodista connotado y a la gran persona que es, ¿no? Y luego nos casamos, estuvimos casados muchísimos años, tenemos una hija maravillosa. ¿Cuántos años estuvo casada? Casi 8 años y luego, bueno, a mí me tocó salir del diario por otros proyectos, ya de televisión, ya de radio. Y bueno, nos distanciamos y en eso ya decidimos que lo mejor para ambos era el divorcio, cada quien hizo su vida por su lado. Pero llegan a esa conclusión y como usted no lo cuenta, pareciera que es... que fue una armonía. No, que es una decisión como muy sencilla. Bueno, nos pusimos de acuerdo y ya cada quien... Sí, no fue tan sencilla porque... Que en ese proceso, cuando uno ya dice, no, aquí el tema es que nos tenemos que separar y regularmente alrededor de este tipo de decisiones hay malos entendidos. Pero fíjese que los malos entendidos, sobre todo uno que es una persona pública y que está tan expuesta, en mi caso yo siempre he sido muy reservada con mi vida, así como yo trato a mis amigos y a las personas que conozco, yo tengo grandes amigas, muchas, muy buenas amigas, Nancy Martínez, que fue periodista que trabajó conmigo, Fátima Miranda, muchas amigas, que yo por gente de afuera sé muchas cosas de ahí, soy incapaz de preguntar porque la vida personal de cada quien es sagrada, ¿no? Así como a mí no me gusta que se involucren en mi vida personal, yo respeto eso. Entonces, cuando nosotros éramos 2 personas públicas, fuimos un matrimonio muy querido, en esa época al principio criticado porque él me llevaba algunos años, lo que en ninguna manera determinó el divorcio, la diferencia de edades, como mucha gente empezó a decir, sino que de pronto pues cada quien completamente inmiscuido, mi carrera iba por todo lo alto, yo trabajaba en televisión, trabajaba en radio, trabajaba ya en medios internacionales y él absolutamente compenetrado en la universidad, en la tribuna, porque después de tiempo salió a la tribuna. Entonces en determinado momento un día lo hablamos y dijimos, ¿verdad que ya nos comportamos más que como amigos, que como pareja? Nos habíamos distanciado. Entonces, así lo determinamos. Y claro, imagínense, yo les conté ya de mi niñez, ¿no? Una familia arraigada en principio, donde el divorcio pues no estaba permitido, ¿no? Eso era una cosa y estaba de por medio de mi mamá. Entonces al principio, muchos, casi 2 años lo mantuvimos en reserva. Él una persona pues grande, seria, yo de igual manera, no hicimos ningún tipo de conflicto. Pero claro, ya hay cosas que no se pueden ocultar por siempre. Él salía a reuniones, a fiestas, lo miraban con otras personas, entonces ya empezó el chismorreo, y por qué se están divorciando, y qué pasó aquí, infidelidad, y esto y lo otro, cosa que a la larga no nos interesó. Él y yo nos pusimos de acuerdo, no tenemos una relación así como de grandes amigos, compartimos toda la etapa de crecimiento de nuestra hija, porque es una mujercita y está entrando a la adolescencia. Él la tiene cuando él quiere, yo la tengo cuando yo quiero, y no hay ningún tipo de conflicto. Entre él y yo no hubo tipo, el conflicto se lo armaron alrededor. Ahí es donde está lo válido. El nivel de madurez. ¿Por qué si hay un hijo de por medio y se divorcian, por qué el hijo tiene que ser el que tenga que soportar los conflictos? Exactamente. De hecho, nosotros nos divorciamos y ni siquiera fue necesario que estuviéramos presentes en la firma. Él hizo por su lado sus gestiones, yo hice por mi lado las gestiones, nunca hubo un conflicto así abierto entre ambos. De pronto lo feo que pasó dentro de esa etapa de divorcio fue lo externo, lo que la gente decía afuera. A mí no me afectaba porque quien se conoce y uno sabe cómo es, pues lo de afuera no le afecta. Pero el hecho de ser figura pública es así. Es muy feo. O sea, la gente especula. Ahora, un fenómeno que lo hemos platicado también acá en reiteradas ocasiones. 2 periodistas se casan, es fracaso seguro. ¿Será? Y lo hemos no lo concluimos, ¿Sí? sino que lo reflexionamos, lo razonamos. No, tal vez la mayoría de los casos, porque hablábamos del tema de Giovanni Domínguez, de Giovanni. Tiene muchísimos años casados. Yo creo que solo salieron de la escuela de periodismo. Pero no me preocupe, porque yo estoy con un periodista actualmente. No, solo... No me diga que es parte de la estadística. No, solo que lo reflexionamos. No, Aparentemente, lo reflexionamos como algo que parece que
es que parece que es una norma. Sí. O que es una regla, o sea... Sí. Y por eso mismo mucha eso. compañera O sea, periodista sea madre soltera. Sí, correcto. No, me llama la mire, atención. lo que pasa que o sea, es una profesión lindísima la nuestra, la del periodismo, pero es una profesión muy sacrificada. Pero ¿Cuántas exactamente, veces? y requiere de mucha comprensión. Bueno, también a otro caso, Sí. a los periodistas. No sé cómo les va a las periodistas con otras personas, Sí. pero a los periodistas tienen Con que otras tener parejas. aguante. Sí. Las Bueno, pero personas imagínense están con ustedes uno. mi caso, o sea, no la simple periodista, estar expuesta en un mundo de hombres. Sí. O sea, hay coberturas que yo hice de que habían 200, 300 hombres y yo era la única mujer. Entonces, era como una doble responsabilidad la mía, o sea, no solo ser honesta, sino que parecerlo y hasta comprobarlo. Yo era muy, muy cuidadosa en eso. Ey, pero qué fuerte ese término. Sí. Pero es Sí. la verdad, y hay que comprobarlo. Ay, exactamente, Porque es un mundo suspicaz. Sí, totalmente suspicaz. Y yo recuerdo que a él constantemente durante el matrimonio le decían, pero ¿cómo permite que Kenny ande entre tanto hombre en giras y que no sé qué? Entonces yo confío en lo que tengo, yo de igual manera, porque igual él es un periodista que también trabaja internacionalmente, y de la misma manera había esa confianza. Mucha gente hoy dice, ¿te arrepientes? En lo absoluto, tengo una hija maravillosa, tuve un aprendizaje, un crecimiento como mujer, y además periodísticamente, ¿no? Tener un ejemplo en casa de esa magnitud era como una doble responsabilidad también para mí de buscar ser tan buena como él, ¿no? Y el ejemplo que me dio, lo que compartimos en casa, las lecturas, el conocimiento de grandes personalidades del mundo periodístico, la verdad fue una etapa maravillosa de la cual yo no me arrepiento. Terminó, las cosas terminan, cambiar de página y empieza una nueva vida. Yo inmediatamente conocí a otro gran periodista ya en la rama deportiva, el periodista Enrique Lanza. Igual, al principio una relación conflictiva porque yo no había resuelto mi situación de vida, él tampoco. Otra vez el chismorreo y la exposición, cosa que a mí en mi vida particular no me afectó. Y bueno, ahora somos felices, tenemos un hijo maravilloso, un bebé, tengo un bebé, sí, de 20 meses, ya va a cumplir 2 añitos. Y lo mismo, ¿no? Un periodista Ahora, connotado en la rama del pero, periodismo deportivo. muy bueno, pero, muy ese- bueno. Pero ese Quique, ¿cómo viaja usted? Hoy está Tiene como 10, en como 15 Phoenix, días. Arizona. Y como lo oigo yo que no, hoy estoy desde aquí, pero con una tranquilidad, estoy Sí. desde aquí de Miami. Sí. Al siguiente día, no, aquí tranquilamente estamos en Houston. Sí, en ahora Ecuador, estamos en aquí España, en los Juegos Olímpicos. Sí, la verdad que él, esto es lo lindo de esta profesión que te da la posibilidad de cuando de pronto se está en el lugar adecuado, ¿no? Él trabaja con Fútbol de Primera, que es una radio internacional que tiene los derechos de todos esos eventos futbolísticos y de otros deportes, ¿no? Entonces, a él constantemente lo está pidiendo su jefe, es Andrés Cantor, entonces lo está pidiendo para esa cobertura de eventos. Y volvemos a caer en lo mismo. Yo quedo acá como jefa del hogar, debe haber confianza de parte de él hacia lo que yo hago acá, de parte mía hacia lo que él anda haciendo en el mundo. Y es parte del diario vivir de dos periodistas. ¿Hubo un intento de usted de estar en un programa? ¿Usted estuvo algún tiempo en Allí América, fue donde, ¿verdad? no ¿Y a no dónde fue fue? en la televisión televisión católica. Ajá. Allí fue donde nos conocimos con un proyecto juntos, un programa deportivo que fue muy exitoso. En esa época, lo que hoy conocemos como Suyapa Medios, rompió los esquemas de su programación orientada lógicamente hacia la parte religiosa y pues nos contrataron para hacer ese proyecto deportivo que fue un éxito total. Eso originó desafortunadamente... Un éxito tal que ya está ahí un niño de ese programa. ¿Ah? Trajo vida. Trajo vida. Sí, trajo eso, ¿no? Trajo una bonita relación, exactamente. Pues fue tan exitoso el programa que originó mi salida de Todo Deportes, que fue el programa que proyectó mi carrera profesional de manera increíble, trabajar al lado de Mauricio Caguas, ¿no? Que es una gran personalidad del periodismo deportivo, y donde pues me dio la oportunidad de conocerme, porque el periodismo escrito es maravilloso, ustedes lo saben, pero es un trabajo desconocido. O sea, está el héroe detrás de aquella gran historia, pero no tiene rostro. Ahora con las redes sociales sí, ¿verdad? Sí. Pero en esa época no. Entonces, ya que la gente conociera quién era Kenia Torres, ya visualmente, pues eso proyectó mi carrera muy bien. Que lo que se mal acostumbró aquí,
desde mucho tiempo, cómo es la utilización sexual de la mujer Sí, para vender. correcto, sí. A mí Óigame, que a la par de un tipo tiene que estar una mujer, no por su talento, Bueno, y pasa Sí. hoy. sino por su figura. Pasa hoy Todavía, y uno sí. ve, vamos a la conferencia de los técnicos. Sí. Mira, el otro día, se lo tengo que confesar, estaba viendo una conferencia de prensa de Primi Maradiaga en San Pedro Sula. Sí. Entonces, autorrepuesto, hasta lo voy a decir, pues. Estaban unas modelos de autorrepuesto, ¿verdad? Pero entonces yo, pero estoy viendo a Primi, que la había ganado, bueno, no recuerdo que la había ganado. Entonces, esta era la No, conferencia. se atrás. terminó viendo a las dos muchachas que estaban a la par de él. Pero no solo eso, no solo eso. Literalmente no dejaban nada para la imaginación. Sí, sí, sí. Pero nada. Primi, imagínate usted que contraste. Primi, No, Berti, vea la plata de Primi, uno dice, lo que no me interesa es el lo que le está fútbol. diciendo. Si es pues. una Mire, conferencia de un técnico. Exacto, yo creo que por eso ha sido mi éxito ya de 20 años de carrera en el periodismo deportivo, porque cuando yo ingresé ya, cuando la gente me empezó a ver en cámaras y a escuchar en radio, se dieron cuenta que no era una figura decorativa en todo deportes, que era el programa de mayor éxito en ese momento. Por las noches Primero era fui arriba. reportera, lógicamente ya traía la experiencia y Diario La Tiempo. fuente de Motagua. Yo cubría la fuente Entonces de yo soy Motagua. Motagua, yo tenía que Motagua, verla. sí. Yo soy Motagua, entonces yo Sí, tenía que claro, verla. claro. Fíjese que Momento. Mauricio hacía intentos por cambiarme de fuente, Ajá. y los motahuenses. Ah, no, No, era tiene guerra. que estar en Sí, Motagua. Ahí se hizo Motagua en sustento. Yo la verdad que... Bueno, que- Quique, yo le noto como que le tira al Olimpia, ¿ah? Porque él es Real olim- Madrid... Él no esconde sus sentimientos, es el Real Madrid y No, olimpista. pero usted es Sí, Motagua. no, Yo- está- Es que- por eso, mire, yo por eso, sé, por eso yo todos los soy días lo motahuense. escucho. Mire, Yo soy le voy a Motagua. contar. En mi pueblo, cuando yo era niña, Juan Alberto Flores Maradiaga y Javier Flores en el Olimpia. El 98% del pueblo era olimpista. Solo Renato Álvarez y unos primos, mis primos Vázquez, Neto, otro gran amigo, eran motagüenses, o sea, solo eran como 5. Después, y Renato, ¿verdad? Pero pues Renato valían como 20. Porque Renato ya estaba en medios. Y todo el mundo era olimpista. Entonces yo crecí con el Olimpia, pero fíjese que, y de verdad se lo digo de corazón, ya cuando uno se profesionaliza en esto, ya ve el fútbol de manera diferente. Yo no tengo afinidad así tan arraigada con ningún equipo. Yo apoyo a los equipos que invierten, que buscan la excelencia. Apoyo, por ejemplo, hablo bien del Olimpia cuando logra hacer estas transacciones internacionales que le da cátedra a todos los dirigentes de la Liga Nacional. Apoyo la organización de la dirigencia del Motagua, que mantienen esa unidad, y cuando han querido estar desunidos, pues les va mal, ¿no? Les va mal. Y usted Sí. conoció a la Barbie en el mejor momento De su carrera. de su carrera Es que- y ahora en el mejor momento de Es su que cuando carrera. Diego vino, Diego, ¿se acuerdan que usaba una colita? Yo normalmente, bueno, cuando hacía las coberturas usaba una cola, entonces el Puma andino decía que yo era la hermana menor de Diego. Ahora, El Puma. interesante esto, Sí. porque me recuerda, yo tuve la oportunidad de estar, como le decía al inicio, antes del programa, estuve muchos años también vinculado a lo que era la prensa Claro, usted deportiva. conoce todo. Entonces, Pero cuando yo llegué, usted ya se había retirado, ya había ya pasado, estaba, ya había dado el paso. retirando. Sí, yo en 2004 ya, Sí. 2004, 2005. Ya había pero- dado el paso a prensa general. Porque sí, y lo que pasa es que yo empecé entrevistando y de ahí alguien me dijo que yo podía narrar y me la creí, entonces narraba con Radio Tegucigalpa. Pero Ah, a Y ahí eso, no, estuve en a Radio eso no le X. entra, ¿verdad? A narrar. mí, es que Narrar, yo soy como más metódica, entonces me he enfocado en el análisis. Sí. Pero igual, o sea, si usted es analista y lee muy bien el fútbol, es un paso cortito para Pero narrar, ¿no? claro. Lo que pasa con la pero- narración es que usted tiene que darle mucho colorido, usted lo sabe, Claro. que ¿Quién fue es el mejor narrador. narrador de Honduras? A mí, Dagoberto Luján y Carlos Gris. ¿En radio? En ¿Y radio. la tele? Me gusta mucho la manera de Mauricio de Mauricio narrar, sí. Y fíjese, Ponce, Morazán. sí. Sin querer Ponce. comprometer, ¿no? Porque es que No, sí, eso claro. es lo bonito de hablar de la narración. No, yo le digo- Porque Ponce, por ejemplo, A Narrala mí- se desfasó. En mi Sí. criterio, Narrala se No, a mí desfasó. me gusta la forma de narrar de Copán Álvarez. Copán, También. Copán Me muy parece sobrio. que es muy sobrio, Muy muy exactamente, apegado sí. al libreto, Al del libreto. narrador. Pero es por su formación. Pero Pero fíjese- narrador formado en escuela. En En Argentina. escuela, No es exactamente. por ejemplo, el narrador de la pura infantería,
Como Ponce, Morazán. Sí. Qué talento. Tiene que tener talento. algún talento para, Sí. especialmente para radio. Sí, sí, sí. Donde a mí por eso me gusta la radio. Sí. A mí Ponce, la verdad, y fíjese que Ponce fue, cuando yo llegué a Diario Tiempo, Ponce ya escribía, un gran escritor Sí, también. buen Yo ejemplo recuerdo también. que yo leía las notas Buen de Ponce redactor. para aprender a escribir, ¿verdad? O sea, Tuvo Diario Tiempo, también escribió para claro, Diario Tiempo. muchísimo tiempo. Y él, Sí. yo narré con él en la Tegucigalpa, muy bueno. me tuve la oportunidad de narrar con Carlos Salinas. Sí, Y, sí, lo con conocí a don Carlos. con este amigo guatemalteco que era más hondureño. Don César Quesada, claro. Y tener esos narradores, privilegios para de conocer a esta gente. Sí. Y claro, se necesita... No es fácil, no es fácil. no es Todavía fácil. no hay narradoras, ¿verdad? Narradoras no Narradoras hay. no No hay. hay. Es que Comentaristas no sé sí. por qué la mujer como que se le hace más difícil Es en que yo el tema creo de la narración. Sí. el gol, del Sí, No, por la pasa entonación. es que el tono, la gente, el narrador casi tiene, no es que habla, es que grita. Sí, al pero momento. fíjese que el narrador, para mí, aparte de todo lo que usted menciona, que ya lo vivió, ya lo experimentó, me gusta mucho que sea colorido, Sí. porque en radio, si es narrador de radio, por ejemplo, tiene que transportarlo a uno a la jugada, ¿no? Sí. A las acciones. A mí me Crear gusta, figuras en la a mí gente. me gusta mucho cómo comenta y lee el fútbol, por ejemplo, Julio César Núñez, ¿no? sí, Que es claro. director Le fue pone- mi jefe le pone Yo un creo tono, que- Emisoras le pone- Unidas. no por el acento de él, sino que el termina con una conocimiento. Sí. frase Que- que lo obliga a usted Sí. a pensar que es lo que él quiere decir. Y tiene qué es lo que está color, haciendo, sí. que es lo que tienen, por ejemplo, la prensa deportiva española. Si ustedes Sí, es escuchan, muy, ¿no? sí. Que es muy colorida. Ajá. Esa- Y antes de Julio, porque yo creo que fue así, Diógenes, y Diógenes. no había vuelto a salir sí, un personaje que captara la atención. sí. Yo estaba pequeño y escuchar a Diógenes Cruz, de No, verdad que era un sí. espectáculo. No, es que Diógenes- Un maestro. Era una maravilla. Diógenes, escucharlo. mire, desde que él se sentaba, Marcó época. Diógenes marcó entonces, época. usted estaba escuchándolo por radio, usted estaba dentro del estadio. Sí. Sí. Entonces él iba relatando cualquier cosa que dijera Diógenes Cruz, era tan acucioso Sí. en que tenía dificultades con los anteojos, o sea, que ese hombre hubiera tenido Sí, me una hubiese visto vista bien. Plenitud. en su plenitud, pero él era tan acucioso, por ejemplo, toda la gente estaba pendiente Sí. del momento cuando decía, ya llegó Yesenia. Todo el mundo sabía quién era, pero él nunca dijo quién era. ¿Quién era? Sí. Entonces, Entonces todas las personas miraban, y cuando los estadios estaban llenos, ¿no? Cuando cualquier partido entonces llegaba al él estadio, estaba sí. en la cabina, pero él estaba metiendo a la gente, había creado ciertos personajes dentro de lo que era el sector de CIA, Sí, donde él los envolvía en su juego. en sus juegos. sí. Este, mírenlo a ese, ¿cómo está hoy? Hoy, qué linda muchacha el que la acompaña. Sí. Saludamos a tal y tal y ya daba el nombre, el apodo, pero lo estaban escuchando en la casa. Y uno dice, terminó el partido y se acabó el Sí. rating. No, lo maravilloso lo que yo valoraba Sí. no era su trabajo durante el partido, Sí. era su análisis post. El post. Sí. Y era tan objetivo, yo no sé, Sí. yo estaba pequeño, pero yo quería, y un partido de Motagua, yo muy interesado en Sí. Motagua. Entonces, y hoy, yo creo que él era Motagua. Él era Motagua. Sí, bueno, la sí, acusaban lo de que era vinculaban Motagua. con el Motagua. Bueno, sí. entonces hacía unos análisis y hoy cuando le decía Ciclón, es que yo lo sentía él maravillado por ese partido. Sí. Pero hacía unos Pues, la análisis. verdad que marcó una época. Yo recuerdo, y ustedes conocieron a Willy Bermúdez, Ah, sí, que cubríamos la Willy, fuente del muy Motagua. Murió de una Él me forma decía, sí, Willy, el comandante le decía, Sí, sí. el comandante quiere conocerla, quiere que usted trabaje en la N. Pero en ese momento yo estaba totalmente enfrascada en todo deportes y estaba en Diario Tiempo, casada, entonces no había chance. Lo de mi historia con HRN viene después, ya con Rafa Mairena, que lo conocen bien. Tremendo Rafa Mairena. El tremendo Rafa Mairena. El Entonces Buki. nos mirábamos en el Buki, nos mirábamos en el estadio y me decía, vaya a HRN, ahí hay una oportunidad, quieren conocerla, quieren darle trabajo. Y tanto insistió Rafa que fui, me presentó a Alfredo Villatoro, Sí. ahí lo conocí la primera vez y me dijo lo mismo, Alfredo, ¿no? He leído algunas cosas suyas y creemos nosotros que usted puede encajar perfectamente en la N grande de Honduras, en la N mundialista. Me presentó a los ejecutivos, a don Naún, al señor Rodolfo Caraccioli. Yo recuerdo que cuando la HRN me hizo la oferta, o sea, se fueron para atrás porque yo ya era muy bien cotizada, ¿no? Que eso es el consejo que yo le doy a los muchachos que vienen, a las nuevas generaciones, de que hay que valorar su trabajo, que no se vayan a un medio de comunicación
y que permitan que les digan, ten esta grabadora y ya eres periodista. Y bueno, y el salario y lo que has estudiado y lo que te has sacrificado y tus sueños y tu familia, ¿no? Entonces, bueno, al final terminamos cediendo y así empezó mi historia con HRN. Y esto de interesante, porque usted aparece con el programa fútbol de tacón. Sí, lo de fútbol de tacón nace con la idea de, bueno, yo ya estaba posicionada en HRN, en los noticieros de la noche, en los partidos de fútbol, muchas veces me tocaba comentar, pero más así un trabajo de campo, de entrevista, ¿no? Sí. Entonces, en este lapsus, en todos estos años, han aparecido otras mujeres interesadas en el periodismo deportivo, pero tal vez no lo han hecho con la fuerza con la que yo incursioné, ¿no? Y me preguntaban en la escuela de periodismo, chicas que incursionaban en los medios pero rápidamente salían. Entonces, ¿cómo hace Kenny? La verdad que sí es un campo y todavía complicado para la mujer, todavía existe tintes de machismo a pesar de la época. Después de Kenia Torres no ha vuelto a salir. Y Edith Copland marcó también, platicamos con ella el otro día, hizo la lucha, pero ya se tiró para la prensa en general. Exactamente. No fue constante, era muy buena. Sí, muy buena, Edith Copland. Nancy Martínez, que fue compañera mía en Todo Deportes, que en ese momento está un poquito retirada, pero que y ahora esta chava que no la conozco, tal vez nos hace el contacto, ¿sí? Rosa Alvarado. Rosa, exactamente. ¿Está con Todo Deportes todavía? Está con Todo Deportes. Buena. Pues Rosa es parte de la historia de fútbol de tacón, porque un día nos sentamos, está Lidia Margarita Andino, que es la directora de la sección de deportes del Heraldo, o sea, la incursión es con fuerza, con conocimiento, con presencia femenina, y no con ese estigma que dicen ustedes de los programas donde la mujer es una figura y está ahí porque es bonita y porque tiene que enseñar las piernas y a lo que se dedica es a leer mensajes. Entonces, no, o sea, si vamos a incursionar como periodistas deportivas, hay que hacerlo con conocimiento y ve que uno no nace con los conocimientos, estos se adquieren durante la práctica, el ser constante, el ver partidos de fútbol, el leer mucho, de fútbol y de otros deportes, de leer mucho, etcétera, etcétera. Entonces, un día nos sentamos Lidia, Margarita, Gaby Matamoros, que también es otra periodista que incursionó con muchísima fuerza, ahorita ya está dedicada a su familia, gran periodista. Nadia, que es una periodista que hoy es la directora de comunicaciones de Suyapa TV. Y una chica nueva que tiene la HRN ahorita, ¿quién es ella? Isabel, sí la conozco, Isabel. Le tocó duro, y ahí yo digo que se forma. Le tocó la tragedia de la final. Y le tocó a ella describir cuando... Y yo la sentía a ella sobria, y la felicito. ¿Cómo se llama? Isabel Monzón. Isabel Monzón. Le tocó decir, y fue objetiva. Y yo quiero felicitarla por eso a Isabel, porque dijo, bueno, están convulsionando, están tal. Y don Julio, última hora, se murió. Sí. Y con sobriedad. Como debe ser, no lo ocultó. Sí, como debe ser. Entonces, y ahí Julio, extraordinario. Sí. Bueno, aquí cambiamos el rol, dijo. Sí. Pasamos a informar. Sí, pasamos a un lado lo deportivo. De una tragedia deportiva a de una fiesta deportiva a una tragedia. Sí. Y cambiaron el rol, me pareció extraordinario, porque Julio fue el que tiró la pauta. Sí. Perfecto, ahora vamos a informar. Exacto. Y HRN fue el único medio radial que describió todo lo que iba pasando. Exacto. Y Isabel lo hizo sobria. No la sentió con temor, sino que describió tal cual lo que ocurrió. Y eso creo que muy bueno. Valor. Ahora, no le pasó a usted, porque pasa también en el caso de los hombres, no solo, no, es que eso de la actitud cerrada para la gente nueva. En los medios de comunicación, sí, la verdad que sí. La primera vez que me mandan al portón azul. Oh, me imagino. Y Eduardo Flores es un buen amigo, yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño. Sí. De él de repente ni se ha de acordar. Y entonces mi ilusión era 5 minutos de fama. Sí. Óigame, es que el Portoga Azul, quien estaba ahí plantado, tenía que tener, claro, que daba las alineaciones. Y Ramón López era el técnico, ¿verdad? Sí. Y entonces él me dice, hoy es tu chance, me dice, espérate, yo ya voy a pedir el micrófono para que te manden aquí. Entonces yo, hasta con nervios, y aquí estamos desde el portón azul del Estadio Nacional, y en eso llegó Eduardo. Y entonces Eduardo ya, como los jugadores de fútbol, ¿verdad? Se acerca, entonces eso era indicativo de que ya tenía yo que soltar. Entonces, bueno, aquí está el compañero Eduardo Flores, ya le digo. Adiós. ¿Y cuánto tiempo habló? ¿Qué le digo? 1 minuto, 2 minutos. Y aquel me daba la oportunidad porque me dijo, vamos a empezar, y hasta que aparezca alguien ahí, vos le traes el micrófono. Entonces llegó Eduardo y entonces ya le entregué el micrófono. Ya vino
lo trabó y se lo echó a la bolsa. Y estoy yo detrás de Eduardo, Sí. porque como mi ilusión era tener participación, no sé si a usted le pasó lo mismo. Sí, en mi caso, fíjese que fue en el matutino, Ajá. porque cuando yo incursiono, lo que pasa que yo tenía la ventaja en ese momento porque no habían tantas periodistas, entonces sí era como una novedad de que los programas deportivos tuvieran una mujer con conocimiento, ¿no? Entonces se me abrieron muchísimas puertas. La verdad que hay un momento que yo desearía haberme clonado para poder tener participación en todos los programas. Pero empiezo, ¿no? Y ya voy al estadio, hago entrevistas, y la radio, ustedes lo saben, es profundidad. La radio llega a lugares donde nunca llegará la televisión, aunque la gente dice que la televisión está en todos lados. Eso es mentira. O sea, todavía hay lugares donde no exactamente. Entonces, la profundidad de la radio y la retroalimentación con la gente. Luego participaba en los programas de la noche. Después había que hacer el espacio, porque lo hacía Abelito, ¿no? Que es otro gran periodista deportivo, muy buen amigo. Con él tuve yo el privilegio también de Exacto. trabajar. Y Abel entonces hacía la sección más tempranito, en el matutino, la que estaba patrocinada, etcétera, etcétera. Y necesitaban a alguien como que cerrara, ¿no? Ya con un tema que en la mañana ya surgen espacios o temas deportivos, ¿no? Entonces Alfredo Villatoro me pidió. Recuerdo que en la mesa de trabajo, imagínese usted lo que sintieron los periodistas que ya tenían 20, 30 años de estar en HRN, esperando quizás una oportunidad en ese espacio, ¿verdad? Entonces, yo en ese caso me sentía un poco mal porque dije, ¿será que lo merezco? Pero bueno, debo merecerlo, ¿no? Si he trabajado por esto, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que hice fue involucrar a mis compañeros. Entonces nos íbamos de pronto a hacerlo en vivo. Entonces yo involucraba a los compañeros en el proceso y así digamos que hubo esa aceptación. Pero de principio Alfredo Villatoro me dijo, usted está en la N, esta es la N grande, hágase grande. Este es el noticiero informativo de la mañana en radio más influyente del país. Y usted tiene que ser una periodista influyente. Y entonces, bueno, lógicamente, imagínense las personalidades que escuchan el matutino desde el más alto hasta en tierra adentro, allá, etcétera, etcétera. Fue muy, muy bonito trabajar al lado de Alfredo. Okay. Yo todavía estaba trabajando en la radio cuando sucedió la tragedia terrible. Bueno, ¿no? pero no podemos desaprovechar, tenemos unos minutos, señora Aguilera, ya, por favor, al analista. Sí. Tenemos temas deportivos de impacto. No, ¿sí? La buena noticia es que Emilio Izaguirre se fue del Celtic. Sí, se fue y yo creo que cada vez que un jugador se va no lo podemos ver solo el hecho de que sea estrictamente por nombre. Arabia Saudita. Sí, exactamente, se fue a un equipo árabe. Significa nuevos fondos para él y beneficio económico para yo él. Eso le rescato, que si lo está contratando un equipo que es campeón en Arabia, es para ser titular. Sí. Emilio ya estaba completamente escondido en el Celtic. Era triste ver las alineaciones del Celtic y muchas veces no lo incluían ni entre los suplentes, ¿no? Y nosotros, para los objetivos que tenemos con la Selección Nacional de Honduras, no necesitamos jugadores que digan, juegan en el Celtic o aquí. Necesitamos que estén activos, ¿no? Que tengan participación. Y económicamente me parece muy bien, es válido. Pero yo digo que, fíjese que quienes han ido al fútbol asiático y específicamente a los países árabes vienen con malos comentarios de que les cuesta mucho la adaptación. Lo que le pasó al ecuatoriano. Exacto, y a los de Honduras también. O sea, Alex López estuvo por allá, vino contando que nunca se pudo adaptar a la cultura, ¿no? A las tradiciones de ellos, hasta la comida les afecta. Entonces, nosotros hubiésemos querido que Emilio Izaguirre se retirara en un buen equipo, ¿no? O tenerlo más cercano, más a la vista. Seguro va a venir al Olimpia. ¿Será? O al Motagua. O al Motagua. Kenia, pero el fichaje top de la historia del fútbol hondureño Choco Lozano. Es Choco Lozano. Sí. ¿Qué análisis tienen en relación a Tal vez, digamos, lo de David Suazo también, ¿no? Porque el fútbol italiano. Sí. Pero en este momento en el que Honduras carece tanto de presencia internacional, pues tenemos a un Andy Najar en el Anderlecht, pero ya no tenemos jugadores elite como los teníamos en Inglaterra, por ejemplo. Entonces lo de Choco Lozano le ha caído muy bien al fútbol hondureño. Desafortunadamente no lo tenemos en la Copa Oro en este momento, que debería estar, ¿no? Porque ocupamos a alguien que haga goles. Pero le llega en un gran momento tanto al futbolista como al fútbol hondureño, porque no está lejos la posibilidad, si Choco Lozano triunfa en la Liga Adelante con el Barcelona B, oye, ahí puede abrirse espacio él para ir nuevamente a la primera división de España. Me parece muy bien
un gran manejo por parte del Olimpia. Sé que la gente del Maratón quiere pelear derechos de formación, no sé si en realidad se lo dio al jugador. Pero hay un contraste ahí, Kenia. Es increíble que el equipo que da cátedra de cómo vender futbolistas, cómo colocarlos a nivel internacional, no tenga sede. No, sí, no totalmente. Tiene sede. No tiene estadio. El Honduras Progreso. Y que también Platense, todo la el mundo. formación de las FBO, que son las fuerzas básicas de Olimpia. Yo conozco tal vez el esfuerzo de don Rodrigo Marévalo, que ha pretendido, pero que no se ha tenido el logro. Una sede. Porque al final el problema de las FBO no está en la formación del jugador, sino en ese paso del jugador a la Liga Nacional. Sí, la oportunidad, yo el gran paso. De estar en algunas sesiones y decía don Rodrigo, ¿cómo es posible que un jugador de 16, 17 años no puede estar en el equipo titular de Olimpia? Así es. Tiene que estar, decía. No podemos estar esperando que el jugador cumpla 25 años o 26 años, como ocurrió con Costly, que de repente nos perdimos 5 años de ver la calidad de él. A mí me parece que Olimpia aprendió de esa lección y Olimpia entendió cuando los equipos de Liga Nacional cayeron en esa crisis tal vez no tan marcada en Olimpia, que por la venta de jugadores que ha hecho tiene sus recursos, pero otros equipos tuvieron que echar mano de los jugadores reservas para poder subsistir, o sea... Pero aquí el productor de jugadores ha sido el Vida Victoria. El Platense. Platense Junior. De hecho, el Choco salió de ahí, de Platense Junior. ¿Y qué ocurrió? Pero estos equipos solo se quedaron con el sabor de boca, decir que los malos manejos administrativos. Mire, el equipo platense de Puerto Cortés hoy fuese un equipo acomodado económicamente si su dirigencia, en el momento que Platense sacó aquella gran cantidad de jugadores, Mario Beata, recuérdeme una cantidad de jugadores, Edgar y que todos fueron contratados, todos vinieron a... Exactamente, se imagina si en ese momento se hubiese vendido o se hubiesen reclamado derechos de todos estos futbolistas, lo que hoy fuera el Platense como institución. Entonces, desde ahí empieza, mire, primero el hecho de que ustedes dicen, no tener la infraestructura. Segundo, es una pena. O sea, con la gloria que alcanza Rafael Ferrari al colocar jugadores de ese nivel, con esa misma gloria, ese mismo nivel de vergüenza debe tener por no tener una sede. Y no solo Olimpia, los otros equipos. Bueno, en el caso Motagua tiene su sede muy bien acondicionada. Real España tiene su sede, Maratón tiene su estadio, exactamente, pero sí, muchos equipos que se llaman de primera división, instalaciones completamente deplorables, canchas de fútbol, y todo esto viene a redundar en el rendimiento de la selección nacional de Honduras. Mucha gente dice que la selección no sirve, que no tiene grandes jugadores, pero analicemos la estructura de nuestro fútbol. A veces perdemos tanto el enfoque que creemos que vamos a ir a ganar al Estadio Azteca 5-0. ¿De dónde? Y es que no revisamos las categorías, cómo se manejan las categorías en el fútbol mexicano. Y aquí da pena. Es como... Su criterio de Pinto. Jorge Luis Pinto, de los mejores entrenadores que ha venido al fútbol hondureño, lo refrenda un currículo impresionante, o sea, reconocido por la FIFA, etcétera, etcétera. Para mí llegó en el momento, digamos, equivocado para los hondureños, porque él no se encontró con esa playa de futbolistas que tuvo, por ejemplo, Reinaldo Rueda, que tuvo Luis Fernando Suárez, el mismo Ramón Enrique Maradiaga, que agarró a estos jugadores en su esencia, ¿no? En el momento que todos querían brillar. Entonces a él le ha tocado hacer el papel de escauteador, de ver todo lo que tiene el fútbol hondureño. Yo creo que el futbolista hondureño en eso no se pueden quejar de que Pinto nos trolea y de que no le entendemos su funcionamiento y que no estoy capacitado para los métodos de enseñanza de él, pero no se pueden quejar de falta de oportunidad, porque incluso se lleva a jugadores completamente desconocidos como observadores, ¿no? Y para terminar de completar sus planteles. Para mí, hay que dejarlo trabajar, porque no nos engañemos, en este momento no tenemos los jugadores de categoría para clasificar a un mundial. ¿Y los que no quieren ir a la convocatoria? Los que no quieren ir a la convocatoria es porque ayer comentaba un caso que voy a obviar por razones profesionales y de ética, el nombre de futbolista. Me encontré con una persona muy allegada a él y le pregunto, ¿por qué este jugador no contesta el teléfono de la federación ni de Pinto? Y él no ahorita porque ya tiene equipo, pero en el momento que lo convocaron no tenía equipo, porque no está en la selección. Es que se molestó porque Pinto lo llamó como invitado. Pero ¿y por qué se molestó si en ese momento él no tenía equipo? O sea,
como invitado. Es un privilegio para cualquier jugador del mundo estar en una selección nacional como invitado, como aguatero, como recoge Lo balones. que le pasó a Rodas en los Juegos Olímpicos. Va. Rodas marca el gol de clasificación y se lesiona. Sí. Y no puede ir a jugar, pero lo invitan. Lo invitan, ¡Qué honor! correcto. Y entonces, mire usted la mentalidad del futbolista. Lo de Costly lo respeto porque el hombre fue honesto, fue honrado y dijo, miren, yo ya tengo 30 y tanto de años, yo no aguanto el proceso de Jorge Luis Pinto, no quiero estar en la selección. Ahora, lo que a uno lo hace pensar es ¿por qué tantos? Benson también se peleó con el entrenador. Entonces, yo como periodista que defiendo la verdad en esto y que trato de mantener una ecuanimidad, le pregunto a otros jugadores como Emilio Izaguirre, les pregunto, bueno, ¿es cierto que los métodos de Jorge Luis Pinto son tan fuertes y que ustedes no los entienden, ¿no? Alfredo Mejía también se lo pregunté. Se lo he preguntado a varios futbolistas de la selección. ¿Y sabe qué me responden? Desde que Pinto a mí me ha dirigido, a pesar, me dijo Emilio Izaguirre, de que yo juego en el Celtic, en una liga no de top de España, de Escocia, pero de las grandes ligas, participamos en Champions, etcétera, etcétera. Yo soy un mejor jugador desde que Pinto me... Y lo mismo me contestó Alfredo Mejía. Entonces, hay como contradicciones, ¿no? Unos dicen, sí. Sí, porque lo del Chino Espinosa también se vio. Eso creo que es el caso más burdo. Lo del Chino, qué mal, ¿no? Porque yo al Chino lo defiendo en el sentido de que él pudo haber decidido jugar en Estados Unidos, o sea, tenía el mundo a sus pies con una formación totalmente diferente a la que tiene él como un futbolista hondureño. Y él en el momento que la selección lo necesitó, dijo sí. Pero lo del otro día sí, yo la verdad que no lo entendí, decir no puedo ir y aparecer el fin de semana con su equipo. Exactamente, y ahí es donde los equipos se prestan, y ahí es donde debemos tener nosotros una federación de fútbol que tenga fuerza, que tenga peso, que no se deje engañar por los equipos. Porque ya el tiempo... No, pero para cerrar ese tema, no, ¿va la a parte política, no, hombre. Solo ella para va a clasificar para diputada, claro que sí, tenemos que hablar de la parte pero política. Pero solo cerramos la parte deportiva. Sí. ¿Va a clasificar la selección? Es que todavía tenemos opciones de clasificar. Usted es una mujer con experiencia. Sí. Y acá yo siento que los tres sabemos. Sí, yo siento que no va. ¿Cómo clasificamos a Sudáfrica y cómo clasificamos a Brasil? Usted lo sufriendo. Dijo, con mejores jugadores. Sí, y sufriendo. Y a pesar de eso, sufriendo. Y dependiendo de otros. Y hoy con jugadores que no tienen nada. Vamos a ir al repechaje. Espera un momentito. Vamos a ir al repechaje. No puede cuestionar la selección. La selección está clasificada para la siguiente etapa en lo que es la Copa de Oro. Pero sin marcar ella sabe. También eso lo cuestiono yo. Dice, no anotó goles. No, 3-0 le ganó a Guayana. A Guayana. Sí. La historia, ¿qué va a decir? 3-0 le ganó. Como lo haya ganado, no importa. No nos interesa que malo Udá. Empieza a criticar que esa selección ya está clasificada. Sin goles. Hoy gana. Eso es lo más paradójico, que hoy va a ganar. Aunque sea en penales, pero hoy gana. Hoy gana. Sí, porque México está muy fraccionado. El director técnico tomó decisiones equivocadas, como no llamar refuerzos, por ejemplo, para esta segunda fase. No, pero es que es lo mismo. Ve. Es que estos colombianos... No tan sé. Bueno, pero es muy local, muy doméstica. Muy local, pero vamos a reconocer que es una selección cuyos jugadores están por encima del nivel de los nuestros. Sí. No, y estos colombianos tienen de cabeza a las selecciones donde están. Uno de los cuestionamientos serios que le hacen a Osorio es que en cada partido una alineación totalmente diferente. Sí. Y allá es porque tiene demasiados jugadores buenos. Y escucharon lo que le dijo Bolívar Gómez a Pinto. Y lo que le contestó Pinto también. Sí, también. Eso es como que, no sé, es una relación amor-odio, ¿verdad? Porque, no sé. Primero se dan pico, después se manotean. Pero ahí hay una pugna deportiva interesante, ¿no? Porque Bolívar Gómez tiene posibilidades con Panamá. Y ojo que esta generación de jugadores panameños es muy buena. Esta generación, si no va a este mundial, que se olvide Panamá. Ayer lo demostraron contra Costa Rica, que es una mala suerte que meten el gol, pero el partido es de alto nivel, sí. La verdad que yo pensé que ese partido se iba a ir a los penales. Solo se nos quedó el tema Ellis, que fue una pena. Siento que es una pena porque lo apuraron, casi que lo obligaron a ser un exitoso, a ser una estrella de la noche a la mañana, y el muchacho yo creo que está en un bache. México no la hizo. Y eso de México ya lo marcó. Siento yo que lo marcó casi. Si no logra revertir eso ahorita, tiene que hacerlo ahora en el Houston Dynamo. Es que yo siento que le pasa al jugador hondureño. Le pasó, por ejemplo, a Amado Guevara, que a sus inicios va al Valladolid.
Óigame, el mismo Pavón, ¿no? Al mismo Pavón. Sí. Y le pudo haber ocurrido a otros jugadores hondureños. ¿Sabe qué le pasó a David Suazo cuando fue a Italia? Claro. Después nosotros lo entrevistamos y dijo que los primeros meses fueron críticos para él. Hacían los colectivos y él ni siquiera tocaba el balón. Y el futbolista más rápido del fútbol hondureño. O sea, tiene que ver mucho todo eso que estamos hablando, la formación desde niños, ¿no? Y yo creo que también es la mentalidad, ¿verdad? Otro aspecto. Y ese es importante. Ese es poderoso. Nadie lo trata. No, ese no. De buscar lo que es la excelencia. Sí. O sea, el hondureño al hondureño nos tenemos que meter desde ya lo que ya pasamos de los 50 años, pero yo creo que las nuevas generaciones es inculcarles la excelencia. Sí. Ustedes van y ven que de la entrada tienen un BMW y aquí andaban en un carro empujando, ya desde ahí esa persona se desubicó. Sí. Si no tiene muy cimentados sus valores, ¿sí? Porque uno ve aquel Morata, le pueden poner un Audi ahí, sí. Y la ilusión de él es que tiene que ir a competir con los grandes y que él quiere jugar con los grandes. No se ubica en el equipo. Una foto de Héctor Moreno, si no me equivoco. Sí. No sé si la vio. Ajá. La que le regalaron al Mercedes-Benz. Sí. A Héctor Moreno, un mexicano que va a jugar en la Roma ahora. En la Roma, sí. Entonces tenga. Y ellos lo hacen chiste, más bien. Sí. No está mi carro, no era tan... Exactamente. Yo creo que está preparado con lo que usted dice. Y van de aquí de una cuartería, porque aquí los equipos donde los meten en cuartería, no es que los van a llevar a una suite y los van a preparar mentalmente para que ellos se sientan que cuando van al campo lo deben de hacer de manera profesional. Es que eso es profesionalismo, la alimentación, la forma de vestir, la forma de hablar. Dicen que... y se impresionan, los meten allá y le dicen, fíjate que hay jacuzzi y no saben para qué es el jacuzzi. Dicen que hay un futbolista que la acosó. Y que por último le dijo que se iba a cortar las venas, porque usted le dijo que no. No acoso, pero sí. Pero uno en particular. Los normales, los piropos. Pero dije que uno a usted le rompió el corazón. Yo conté la anécdota, de un jugador hondureño que después triunfó en Inglaterra, que una vez, pero eso fue asusado por los periodistas deportivos. Le decían, ¿te gusta Kenia? Que no sé qué. Pero mira, es una mujer muy formal, muy seria. Ella no vas a entrarle así, tenés que pedirle matrimonio. Y de verdad que me pidió matrimonio. Sí. Pero no, yo estaba felizmente casada, y aparte era menor y venía empezando, no muchacho, yo no estoy en eso. Ni hagamos chiste de eso, porque el otro día Diario El Heraldo, con motivo del premio que me otorgó el Congreso Nacional, el premio Diógenes Cruz García, me hizo una entrevista. Y como les digo, yo no soy tan abierta, aquí me he sentido muy cómoda hablando de tantas cosas con ustedes. Y yo empezó, y contame esta anécdota, y necesito una anécdota, necesito algo diferente de decir, Kenia ganó el premio, ya trabajaba aquí, allá. Entonces se la cuento, ¿verdad? Y él lo pone como titular, y mal enfocado. Entonces se sobreentendió como que un futbolista de Inglaterra me había pedido matrimonio, y viera cómo me criticó la gente. Y que se cree Victoria Beckham, que no sé qué, entonces no lo entiendan si fue un hondureño. Y me la encontré. Yo me la encontré. Uno después de que uno vive 3, 4 años en otro país, y los hondureños somos así. A la media hora que estamos en Miami hablamos como cubanos, por favor. Entonces si vive 4 años allá en Inglaterra, y ahí no mintió usted. Bueno, ¿por qué la política? Fíjese que he tenido la posibilidad de incursionar en la parte de ustedes, en el periodismo deportivo ya noticioso. De hecho, yo ya trabajé con la televisora Francia 24. Ojo que me tocó venir a este edificio cuando se los secuestraron, cuando el golpe de Estado. Cuando era un campamento militar. Exactamente, y era increíble. Ahí me la pasaba enfrente en el café. Acá, Kenia, era por piso, aquí estaban los niveles. Ahorita que yo iba subiendo las gradas, me venía acordando, trabajé con la televisora Francia 24 con franceses, y me tocó estar en la parte, digamos, del periodismo ecuánime, porque ni de aquí ni de allá, y había que decir las cosas tal y como eran. O sea, aquí no era ni que uno ni que otro, no, aquí era como uno veía. Me venía recordando este edificio increíble, ¿no? Lo bonito, lo lindo que está, y lo que les tocó vivir a ustedes, lo que les tocó pasar cuando fue secuestrado. ¿Y cómo fue apreciado eso a nivel internacional? No, terrible, un golpe de Estado terrible. ¿Cómo vas a quitar a un presidente elegido de manera democrática? Y sobre todo, el impacto de los medios. Los medios intocables, totalmente intocables. O sea,
coartar la libertad de expresión de los medios, eso fue visto muy, muy mal a nivel internacional, y era lo que uno tenía que informar, porque acá eran pocos los que decían, los que contaban la verdad, sí. Y en ese caso a mí me tocó contarla. Pero vamos a lo de los políticos. Bueno, porque... pues entonces no, decidí por otro lado, que es la política. Yo les conté que desde niña yo siempre he tenido esa capacidad de liderazgo y de todo, y con mi madre le encontré sentido al ayudar a las personas, a ser solidaria, a compartir un poquito de lo que uno tiene. Yo muchas veces desearía, y yo creo que ustedes también, porque nosotros los periodistas, esto de incursionar en la política para los periodistas, mucha gente se equivoca y dice, es una moda. Ah, porque se están aprovechando porque son famosos. No, señores, es porque nosotros conocemos la realidad más que nadie en este país. Y más que muchos políticos. Porque unos porque lo han vivido, y otros porque la hemos visto in situ y la hemos contado y la hemos investigado, ¿no? La triste realidad de este país. Entonces, hace mucho me habían ofrecido de los partidos tradicionales y esto y lo otro. Entonces yo en este momento, hace muchos meses, se acercó la dirigencia de la Democracia Cristiana, y la verdad que yo siempre había criticado a los partidos chicos porque yo consideraba que era negativo, ¿no?, para la economía de nuestro país mantener estos partidos que no tenían aspiraciones de ningún tipo. Pero ya una vez involucrándome en la historia de estos partidos y de conocer las personalidades que los han dirigido, o sea, hombres y mujeres honorables de este país, yo me pregunté, ¿por qué nosotros somos tan dados al bipartidismo y no vemos otras opciones, verdad? Como el caso, ustedes lo están experimentando ahora con un nuevo, con una nueva orientación en su etapa de políticos, usted y don Edras, y la verdad que sí, hay que ofrecerle nuevas opciones a la gente. Me enamoraron, me cautivaron, y dije, ¿por qué no? Porque uno se pasa quejando, que esto está caro, que lo otro, que las tarjetas de crédito, que no sé qué, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos por eso? Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Yo soy muy creyente de las capacidades de las mujeres. Yo soy un ejemplo, incursionar en un medio donde era dominado absolutamente por hombres. Reconozco la capacidad de liderazgo de la mujer porque somos las reinas del hogar, y entonces nos toca tomar decisiones, y muchas veces la mayoría de nuestras mujeres no tiene esa figura masculina al lado, ¿no? De pronto ese orientador, y entonces toca hacerle de padre y todo. Quiero apoyar mucho a la mujer y quiero apoyar enormemente el deporte. ¿Quién más que yo conoce la realidad de nuestros deportistas, de nuestros nadadores, de nuestros taekwondoístas, de nuestros basquetbolistas? Y les quiero ayudar. No tengo el dinero para hacerlo, no soy una potentada económica, pero sí, a través del Congreso Nacional podría tener las iniciativas, ¿no? Promover las iniciativas de leyes para ayudar a las personas, así que me estoy lanzando como candidata a diputada. ¿Qué número le tocó? La 98. Óigame. 98. O sea que, por el Partido Democracia Cristiana. Bueno, es la primera mujer política que ya se atreve a decir públicamente en qué casilla va. Sí. La 98. La 98. La 98. Gracias por el espacio. Y qué grato poder tenerla acá. No, hágale el eslogan. Ajá. No, especialista. Mire, usted que ya tiene un recorrido ya, don Esdras, no sé si tú, Alan. Sí, también. Ahora 164 me tocó. 164. ¿Y usted? En la 163. Pero en ese recorrido. Estoy un poquito arriba, ¿viste? Sí, en ese recorrido, que usted ha tenido profesionalmente, sin duda que su figura, no solo la parte física, porque algunos irán por ver lo bonita cree que todavía usted, sí, ¿verdad? Sí se da el hondureño que no tiene conciencia al ir a ejercer el sufragio. No, pero ahí aunque hasta consciente va a marcar por esa belleza física que usted tiene. Bueno, ojalá me escuchen, ¿no? Y voten por las propuestas. Lógicamente que también van a votar porque usted es una mujer completa en el sentido de yo la lo palabra. Que desearía es que tuviésemos conciencia, ¿no? Del voto, porque como les digo, luego nos estamos quejando y por qué los elegimos, ¿verdad? También. Sí. No, entonces cerramos. Saludes a Quique. Sí, gracias. De Quique yo lo admiro, creo que nos crecimos en el mismo barrio, y además yo lo recuerdo en Hondurret. Mire, es que esas son las historias. Esas son las historias. Sí. El cachorro, le decía. El cachorro. El cachorro. Y la trayectoria comenzó de abajo.
muy abajo. Así como... Sí. como y tuvo todos esos valladares que cuenta Aguilera, ¿no? De pronto que él quería figurar en el portón porque usted se sentía capacitado y hubo alguien que... No, es que eso es normal. No, y ocurre, si se nota al aire, que de repente llega alguien nuevo, ¿verdad? Y entonces ya los que estamos viejitos... sí, tiene razón. Sí. Sí, espere, ¿por qué? Porque aquí no pasa eso. No, aquí tuvimos aquí en este canal el licenciado Tramado López. No, usted sabe que el licenciado Esdras Amado López a mí me hizo una propuesta muy buena de trabajo. Lástima que en ese momento. Cuando usted le dijo lo siento. Pero nadie se cierra las puertas, ¿no? Que estábamos que es tarde. Nos pusimos en huelga porque le dijimos qué bárbaro. No pudo convencerla. No, pues nos mató, dice, pues, le voy a rebajar la mitad del salario a usted para ella. Pues ahí no Muchas veces Aguilera, a veces a uno le toca tomar decisiones de este tipo que no tienen que ver, ¿verdad? A veces por lo económico, sino que, bueno, en ese momento yo acababa de meterme en el proyecto de la radio. Sí, correcto. De la radio, y entonces, bueno. pero no creo crea, que lo entendió muy bien, no ¿verdad? crea, a veces son ofertas y propuestas que uno dice, estaré tomando la decisión correcta. Y cala, ¿no? De pronto. Pues, en este caso, digamos, yo lo digo abiertamente, no me arrepiento porque yo tuve una carrera exitosa en HRN, lo sigo teniendo con Fútbol de Tacón los sábados de 5 a 6 de la tarde, que es un programa hecho por mujeres, producido, único en el mundo, porque ustedes decían, la mujer ha incursionado en el periodismo deportivo, pero siempre está un hombre ahí al lado. Nosotras no, nosotras nos dirigimos, somos autoindependientes, analizamos, vamos a narrar también, sí, ¿por qué no? Y hablamos de temas deportivos con propiedad y conocimiento y con ese sexto sentido que tenemos las mujeres y la ecuanimidad, porque yo lo que siento es que ustedes son muy pasionales. Entonces ustedes o es rojo, o es blanco, o es aurinero. Nosotras no. Sí, nosotros no tenemos que reconocer que en San Pedro Sula tenemos a Jenny Fernández, que es una periodista deportiva que también lo ha hecho muy, muy bien en San Pedro Sula. Ha dirigido uno de los periódicos deportivos. La vamos a traer. Tiene que traernos a Rosa Alvarado y traernos a todas las chicas. Sí, Rosita después de Fútbol de Tacón salió a Todo Deportes, de las mejores también, que está incursionando, muy bien posicionada, y muchísimas otras, ¿no? Bueno, gracias. No, gracias, qué gusto, nos ha ido el tiempo así agradablemente. Y hablar de Kenia Torres Florentino, pues es hablar de una institución muy joven, pero una institución dentro de un área tan complicada como es el periodismo deportivo, y que usted se ha logrado mantener vigente, y el poder incursionar ahora en el campo político, le deseamos suerte. Sí, muchísimas gracias. Y aparte de suerte, pues yo creo que tiene todas las condiciones también para representar bien a la mujer en el campo político. Y esto lo voy a aclarar, estoy incursionando en el campo político, si Dios y las votantes me dan la posibilidad de estar, lo haré, trataré de hacerlo con excelencia. No voy a dejar TV Azteca Honduras porque ahora es mi casa televisiva, la casa que me ha dado la posibilidad de internacionalizarme como periodista, de hacer coberturas mundiales de fútbol con Jorgito Zelaya. No, pero en la mañana, no, pero está en un programa en la noche. Estoy en con otro compañero de la América. Deporte Caliente con Heribaldo Lainez. Heribaldo. Sí, de 7 a 8 de la noche. Y también estoy incursionando en un programa dedicado solo a las mujeres. Honduras Decide Mujer, tratamos temas de mujeres, así, del mismo tinte del de ustedes, solo que ya ustedes son hombres. Hombres tratando con mujeres. Tratando con mujeres. Sí, encantados de ver. No, qué gusto. Bueno, don Frank Gómez. Hombre, hemos compartido en Solaz Esparcimiento el sol de las noticias. Kenia Torres es un ejemplo de éxito y estamos seguros que su participación ha sido de mucha alegría para nuestros televidentes. Hasta la próxima, Kenia. Las imágenes más impactantes y sin censura, todas pasan aquí. ¡Maldito país en el que vivo! Somos una ventana a la realidad nacional. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias con Esdras Amado López.